Hola a todas chicas y chicos, bienvenidos a otro episodio de Mis Pasos por Ingeniería. El día de hoy vamos a hablar de ingeniería en Alemania y un poquito más, ya van a averiguarlo. Y para ello me acompaña César González, que ahorita vamos a saber más de esto, ingeniero mecatrónico que se encuentra ahorita estudiando en Alemania. Así que sin más, comencemos con el video. Hola César, me da muchísimo gusto que nos acompañes en este episodio. Estoy segura que tienes muchísimo que aportarnos porque tienes una alta experiencia y además tienes una historia y trayectoria también por donde nos conocimos y muchas cosas que aportar entre proyectos y cosas interesantes. Y pues bienvenido a Pasos por Ingeniería, nos hace muy feliz tenerte aquí. Hola Marisol, muchas gracias por la invitación y también por esta agradable charla que vamos a tener. Me gustaría primero felicitarte por el éxito de este programa. La verdad es que has sabido impulsar mucho a la ingeniería y todos estos chicos que tienen las dudas y que si están solos o si qué pueden hacer para ser mejores ingenieros. Y tú vienes aquí, además de dar un contenido de alta calidad y alto valor por su método técnico, también estos consejos y estas pláticas que puedes tener como con tu network, con esta gran cadena que has hecho entre todos los cuates y bueno, pues qué mejor, la verdad es que es oro puro y la verdad muchas felicidades y espero que sigas cosechando los triunfos que te mereces. No, pues muchísimas gracias, tan bonitas palabras, te voy a volver a invitar por eso. No, no es cierto. Realmente te quiero invitar, además de este episodio, más adelante, si me cedes un poco más de tu tiempo, porque la verdad es que sé que tienes mucho que aportar desde ingeniería mecatrónica, así que esperen otro episodio con César más adelante. Pero por ahora nos vamos a centrar en algo bien interesante que es de tu vida. Primero quiero que nos comiences a comentar qué estudios llevaste, ya di algunos spoilers al inicio, pero qué mejor que viniendo de ti. ¿Qué estudios llevaste tanto en México, donde nos conocimos, y los que tienes ahora actualmente? Y si nos puedes platicar de las instituciones en universidades. Sí, claro, con mucho gusto. Mira, para dar una pequeña, digamos, introducción a la actividad profesional que he tenido para los estudios, voy a empezar con que soy orgullosamente egresado de la Facultad de Ingeniería, en Ingeniería Mecatrónica, igual que tú. Soy algunas generaciones anteriores, lamentablemente, pero bueno, pues estudié los primeros 8 semestres de Ingeniería Mecatrónica en la UNAM, ahí en la Facultad de Ingeniería, donde nos conocimos y platicamos después. Em, y yo al séptimo semestre me gané la oportunidad de, por los conocimientos que tenía en alemán en ese momento y también pues el promedio y el avance de los créditos, me gané una beca para irme a estudiar a la Universidad Técnica de Múnich, en Alemania. Y esa fue la primera, digamos, experiencia internacional que tuve como estudiante. Ahí inicialmente iban a ser solamente un semestre con opción a renovación de dos, si es que me iba bien en el primero. Me fue bien en el primero y después me fue bien en el segundo y me enteré por la universidad que había una opción, si la UNAM aceptaba, de quedarme un tercero, que ya sería mi último semestre, digamos que para terminar con broche de oro la uni, ¿no? Entonces, pues ahí estuve checando qué se podía hacer y al final logré obtener el tercer semestre, así que al final me quedé los 3 semestres completos en la universidad allá en Múnich y después, como ya la había terminado, tenía, digamos, automáticamente la oportunidad de realizar mis prácticas profesionales en alguna empresa alemana si quería. Y como en la UNAM hay la oportunidad de titularse mediante experiencia profesional, digamos que verificando que tienes al menos 6 meses de un trabajo profesional en tu carrera, pues me quedaba como anillo al dedo. Entonces, al final, eh, realicé mis prácticas profesionales en BMW. Allá BMW tiene su matriz, tiene su planta más importante en Múnich. Están buscando siempre estudiantes y mucho más que sean internacionales para que vengan con ideas nuevas y también den diferentes perspectivas. Y bueno, les gusté, me aceptaron. Me fui inicialmente solamente de practicante durante 6 meses y después, bueno, pues yo creo que les gustó o algo porque al final me ofrecieron estar de ingeniero
Y bueno, pues me quedé de ingeniero de tiempo completo durante un año más. Entonces, bueno, terminamos el proyecto, todo salió muy bien. Este, y luego me ofrecieron también otra oportunidad para ir a Leipzig, que fue otra planta que ellos tienen muy importante que está cerca de Polonia, en donde estaban desarrollando la tecnología para la nueva planta de San Luis Potosí, que la acaban de estrenar hace 2 años. Y entonces estaban capacitando a los ingenieros. Y me dijeron, oye, pues tú ya sabes esa parte, ¿te gustaría ir a capacitarlos en esa rama, que era la rama de pintura? Yo estuve en robótica para pintura. Y entonces todo lo que aprendimos en la uni, por ejemplo, de robótica, que es ecuaciones cinemáticas, todo lo que a ustedes también les cuesta un coco y a mí también me costó en su momento, créanme que vale la pena porque fue lo que me abrió la puerta para poder realizar mis prácticas profesionales. Entonces no lo echen en saco roto, aprendan robótica y más si son mecatrónicos. Entonces, bueno, pues al final con ese conocimiento, pues capacité a los chicos que ahora están corriendo la planta de San Luis Potosí y todo salió muy bien. Y de ahí regresé a México a terminar mis últimos 2 semestres, bueno, titularme y ya sabes, todos los trámites, digamos, más administrativos. Y ya de ahí me dio tiempo para que en ese chance que estaba terminando la uni aquí en México, pues también postularme y, bueno, digamos que obtener también la beca para realizar la maestría. Y esta es una maestría que yo les recomiendo mucho a los que tengan la oportunidad, que se llaman maestrías de doble titulación. Y esta maestría significa que tú vas a estudiar en 2 universidades distintas durante esos 2 años de maestría. Y en este caso, la primera fue en la Universidad de Trento, que fue en el norte de Italia, cerca de los Alpes. Y la segunda está siendo ahora la universidad donde yo termino, en la Universidad Técnica de Berlín. Y ahí estoy ahora terminando mi tesis. La maestría es en sistemas autónomos. Entonces yo me estoy especializando en lo que se llama self-driving cars y bueno, que son estos coches autónomos del futuro. Y estoy en eso especializándome y ahora también estoy trabajando aquí en Berlín. Entonces, bueno, pues toda la experiencia que te pueda aportar, con mucho gusto vamos a estar platicando. Como verán, hay razones de sobra para que esté César el día de hoy acompañándonos y también por las oportunidades que has tenido. Yo sé que tienes muchas habilidades y que has desarrollado muchísimas competencias a lo largo de estos años y nos gustará muchísimo que nos las compartas. Y ya saben, tuvo varios estudios, pero estamos alrededor de Alemania y esto que también es un sueño de muchos ingenieros y me arriesgaría a decir que de muchos mecatrónicos, porque al menos de mi generación más de la mitad soñaba con irse de intercambio a Alemania. Quisiera profundizar un poquito el tú por qué tenías este deseo de ir a Alemania a cursar tus estudios y ahora pues continuar ahí. Bueno, es buena pregunta porque fíjate que siempre, como tú lo dices, todos ya llegamos a la facultad con esa espinita de que en Alemania están las nuevas tecnologías y también, por ejemplo, es muy conocida por la industria automotriz porque tienen mucha calidad y porque tienen la mejor técnica, por así decirlo. Pero algo muy importante es que uno tiene que tener la perspectiva desde antes para poder generar ese valor agregado que te haga a ti destacar ante los demás y poder tener la oportunidad. Entonces, a mí me movió mucho a Alemania porque por azares del destino en la prepa, que fui en prepa 3, eh, tenían diferentes estudios de una lengua extranjera, si es que ya tenías el certificado de inglés, y podías irte a alemán, que fue la opción que yo elegí, pero también había portugués, italiano, francés, y dependiendo de tus gustos. Y por ejemplo, yo leí durante ese tiempo, antes de elegir el idioma, que la mayoría de los libros más especializados, la mayoría del mayor conocimiento en ese momento estaba en alemán, al menos de esas cuatro lenguajes. Y entonces me fui por el alemán y comencé a conocer la cultura y me encantó la forma en la que ellos pues tanto organizan su lenguaje como también es su vida, porque uno cuando aprende el idioma no solamente aprende las palabras, sino también aprende la forma de ser y me gustaba esa forma de ser ordenada, de un poco más metódica que lo que tendríamos nosotros solamente, por ejemplo, en México o en Francia. Y me gustó más esa parte ordenada y entendí por qué se puede hacer mucha disciplina con ese modo de pensar. Y ya de ahí todo se fue solito. La verdad es que tuve la oportunidad de irme de intercambio y fue a la Universidad de Múnich y ahí como topé con pared porque es una universidad muy demandante, pero también es de las mejores de Europa. Entonces uno conoce mucha gente que tiene mucha experiencia y vi que en Alemania
no solamente es por la cultura alemana, sino también por la conexión que te da con otras culturas. Entonces, súper recomendado y la verdad es que me enamoré de esa forma de pensar y por eso estoy buscando también aquí quedarme en Berlín y seguir echándole ganas desde acá. Nunca olvidando obviamente que uno es de México y siempre muy orgulloso, pero tratando de representarlo también de estos lados, ¿no? Sí, Entonces, eso. seguramente en la UNAM más de una persona de parte del cuerpo académico está orgulloso de tu trayectoria, porque como lo dices, te fuiste de intercambio, pero además permaneciste ahí. O sea, es difícil cursar más de un semestre lo que tiene la movilidad estudiantil y además hacer estudios de ya de posgrado, pues la verdad que mis felicitaciones para ti y pues sigamos con esta charla que tienes mucho que aportarnos. ¿Cuáles crees que son los beneficios que tiene estudiar en el extranjero, en tu opinión? Bueno, en mi opinión, estudiar en el extranjero tiene mucho valor de, primero, que te da una cultura más amplia. Es decir, tú puedes conocer a gente que tiene otra forma de pensar, de repente tienes amigos en una clase que son de India, otros que son de China y otros que son de diferentes partes de Alemania y puedes conocer ¿cuáles son, por ejemplo, algunos elementos que te gustaría agregar a ti mismo? Por ejemplo, este chico es súper puntual, me gustaría ser igual de puntual que él. Y entonces te esfuerzas un poco, porque aquí en México todos somos muy parecidos y a veces tenemos cosas muy buenas todos, como por ejemplo que nos damos mucho cariño entre nosotros, por así decirlo, nos tratamos muy bien, tú ya tienes un amigo que a los 5 minutos ya se hablan muy bien. Cuando eso puede ser muy diferente como con un alemán o con algún chico de, por ejemplo, Finlandia o de Escandinavia, ¿no? Pero también tenemos algunas partes en las que no tomamos la puntualidad muy en serio y eso es algo que a ellos les molesta mucho. Entonces aprender todos estos rasgos culturales te hace como tener más experiencia y yo diría que eso es lo primero. Eso sería como en un ambiente, en un ámbito un poco más personal, pero también en un ámbito profesional tienes profesores que son expertos en su materia y también tienes algo que se tiene que decir mucho es que aunque México tiene muy buen nivel de universidades, a veces los planes de estudio se quedan muy atrás de lo que la industria tiene en estos días. Por ejemplo, ahora aprender PICS es algo que se debería de descontinuar porque ya todos están en FPGAs, en otras cosas mucho más avanzadas que podrían tener con el mismo bagaje técnico mucho más aplicaciones a lo que hoy en día ya existe. Entonces, yo creo que en el ámbito técnico, estar en el extranjero te aporta esa posibilidad de jugar, digamos, con lo más reciente que hay. De repente, por ejemplo, me acuerdo de alguna clase de maestría en donde de los 15 alumnos que eran, tenían 15 robots de estos Nao, ¿sabes? Estos robotcitos pequeñitos, para que tú programes. Entonces, cada quien tiene su propio robot y no tiene que gastar 300,000 pesos para tener acceso a uno de ellos. Así que yo creo que esa sería la ventaja de tener una educación en una escuela extranjera, la accesibilidad a recursos de alta tecnología, que uno como ingeniero es primordial y que no se debe uno de topar con pared hasta llegar a la industria para entender y aprender que las cosas cambian cada 3 años y uno se tiene que estar especializando y actualizando todos los días. Totalmente. Y creo que una común que ha existido en estos episodios de mis pasos por ingeniería con respecto a las competencias, que vaya que tú tienes experiencia en eso, es que muchas de las razones por las cuales no avanzan de categoría o quedan en una mejor posición en competencias es por las herramientas y recursos que tienen a la mano. Están compitiendo con sensores, actuadores de otro nivel y pues es lo que hay. Muchas veces se dice esto. ¿Tú qué opinas al respecto? Claro, mira, sí, hay muchas veces en las que sí, como te decía la colega del Poli, que entrevistaste la otra vez, sí, a veces, y eso nos pasó alguna vez también en el club de robótica, uno tiene una mejor programación, pero tiene un microcontrolador más lento, por ejemplo. Entonces, uno tiene de repente un mejor sistema, pero tiene una cámara más baja, entonces ve más cerquita y no tan lejos. Entonces sí, claro, el acceso a estos robots de alta gama o estos periféricos que te van a permitir, especialmente, por ejemplo, ahora en competencias que hay de coches que se manejan solos, tener un radar muy preciso, una velocidad de refresco, como bueno, de actualización mucho más alta, te da muchas ventajas, pero yo creo que eso no debería de ser razón por la cual la gente se desanime
y también la gente no deje de intentar, porque yo he visto muchas veces en las competencias que he ido, que robots de, vamos a decir, 10,000 pesos, que es una inversión pues baja para un robot, digamos, de alta gama, esos robots de 10,000 pesos con una muy buena programación y un muy buen uso de las técnicas arrasan con robots de 300,000 pesos. Porque, claro, es un punto de comparación el precio y siempre es algo muy importante al momento de la adquisición de datos o de la calidad de los motores, pero tampoco se debe de menospreciar. 70% de un robot es su programación y 30% serán sus periféricos. Así que sí, aunque uno tenga poco dinero, siempre debe de lanzarse al ruedo porque a veces uno sale ganando porque los demás simplemente no hacen un buen trabajo como lo que debería de esperarse. Así que sí. Y ahí tenemos los mexicanos algo también a nuestro favor, que es mucho ingenio. En muchísimos Ujú. proyectos, vaya que no sé ni cómo nos surgieron ideas de resoluciones inmediatas y la verdad es que eso sigámoslo manteniendo, desarrollando. Quizás no tengamos los recursos, pero siempre hay la manera de buscar esos recursos o en su defecto, manera de solucionarlo para tener el mejor desempeño, creo yo. Y para eso creo que también hablaremos en el otro episodio en el cual te invitaré, si nos haces el Así. gran honor. Pero bueno, regresando un poquito a Alemania. Bueno, ¿qué idiomas se necesita saber o cuáles serían tus recomendaciones? Creo que alemán, pero tus recomendaciones en general quizás sea otro o dos. No sé, tú dime. Claro, mira, Alemania tiene una de las ventajas que está en el centro de Europa. Entonces, uno de aquí se puede agarrar un avión súper barato porque, bueno, antes de todo esto que estamos viviendo ahora, pero cuando, digamos, en los buenos tiempos del turismo, eh, hay aquí unas empresas súper baratas de aviones que son antiguos, pero que están en buen servicio, que te venden un vuelo para un fin de semana en Grecia, ida y vuelta por 30 euros, o sea, por 500 pesos. Tú estás ida y vuelta un fin de semana en Grecia. Entonces, conviene, por supuesto, por el punto de vista académico, tener el lenguaje alemán de alto nivel, pero no solamente el alemán de, digamos, que habla toda la gente, que es el alemán para ir a pedir al supermercado, sino también un alemán técnico. Es muy importante que cuando tú estés considerando un idioma para el uso profesional, tengas en cuenta que la mayoría del idioma lo que va a importar es qué tanto conoces en técnica. Si estás leyendo un libro especializado en inglés, tienes que entender todas las palabras especiales, que es, digamos, como un idioma nuevo. Entonces, es muy importante que al momento en el que te planteas estudiar en otro idioma, tengas en consideración que vas a tener que aprender un idioma técnico que va a complementar a ese idioma que ya tienes, digamos, base. Y, por ejemplo, hay mucha gente que siente que si se va solo a España, podría con solo el español sobrevivir. Y sí, bueno, podrías medio vivir, pero para una beca del CONACYT, que no se nos olvide que para cualquier beca, incluso para irte a España, piden el certificado de inglés. Entonces, el inglés es el absolutamente número uno. Incluso aquí en Berlín, ¿eh? Porque yo tengo, la maestría que yo estoy haciendo es totalmente en inglés, no es en alemán, porque la mayoría de las maestrías internacionales son en inglés, porque ellos entienden que un ingeniero profesional no debe hablar solamente en alemán, sino debe de expresarse en inglés, porque la mayoría de las tareas son multidisciplinarias con gente de cualquier otro país. De repente tienes proveedores chinos, tienes manufacturera islandesa, no lo sé, y tienen que hablar todos en inglés. Entonces el idioma número uno, incluso aquí en Berlín, es el inglés. Entonces, si te quieres venir a estudiar a Alemania, primero lo que tienes que tener es 150% perfecto tu inglés. Y luego después de ahí ya piensas en el alemán, que sería muy bueno, pero que no es indispensable, al menos en el caso de Berlín. Sí lo era en Múnich, porque en Múnich hablan bávaro. Entonces es todavía tienes que hablar el alemán y luego tienes que hablar esto que es el acento. Es como imagínate, los que nos estén viendo en Yucatán, que no se enojen, los queremos mucho, pero es como si hablaran el yucateco allá, que es como un idioma que, o por ejemplo el chileno a veces con nuestros amigos chilenos, que de repente los tachan de que tienen una forma muy diferente de hablar el español. Y se entiende porque tienes que entender la base del alemán en este caso y después el acento. Y cada una de las regiones tiene su propio acento. El bávaro es complicado y por eso es que se recomienda hablar inglés perfectamente, alemán y después un tercero al menos. Si estás en Europa, vete por un tercer idioma, porque eso siempre te puede ayudar para expandir tus posibilidades.
Sí, bueno, queda sin duda aquí chicos y chicas que tienen que saber inglés, o sea, casi que forzoso. Inclusive yo les recomendaría, si no se van de intercambio, aprendan inglés porque siempre va a ser muy útil y necesario. Además, como lo comenta César, es importante tenerlo técnico porque quizás conversacional sirve para muchísimas cosas, pero en el área que estamos nosotros es complicado y es mejor tener el técnico, al menos las bases. Porque me imagino que tú también llevabas un alemán o un inglés ya establecido, pero conforme pasó el tiempo lo mejoraste, ampliaste tu vocabulario y creo que eso es un normal, o no sé, ¿tú qué me dirías al respecto? Claro, y yo creo que aquí también entiende mucha gente que cuando tú empiezas un idioma, como lo es el alemán, que es complicado porque no es un idioma fácil, pero si te, por ejemplo, una de las ventajas de aprender el alemán es que si ya aprendiste inglés antes, hay muchísimas palabras que se parecen mucho y que no solamente son como confusiones, sino que realmente sí son lo mismo. Como por ejemplo, blau en alemán es el color azul, que en inglés es blue. Entonces, blue y blau. O por ejemplo, rot es rojo y en inglés es red. Entonces, todas estas palabras cambian mucho. Digo, bueno, o sea, son muy parecidas, pero hay otras que cambian mucho también. Entonces tienes que tener en cuenta eso, que te ayuda mucho el inglés, es como un 30%, y eso te ayuda mucho. Y también los que están allá, por ejemplo, en el trabajo, cuando tú estás y te dicen, bueno, pues dile, César es nuevo, está aprendiendo, ten paciencia y ten misericordia. Entonces, ellos tratan de ayudarte mucho con las cosas técnicas. Entonces, tampoco tener pena de que como no dominas el idioma técnico o algo, no te puedes aventar a irte de intercambio. Tú vete, ellos te van a ayudar. La gente que está ahí es humana y entiende que también nadie es perfecto y que tú que eres estudiante, lo bueno de ser estudiante es que no te ponen nunca una presión como la que se pondría con un ingeniero con experiencia, ¿no? Entonces, uno tiene que aprovechar esta maravillosa etapa de ser estudiante porque es cuando realmente puedes tener errores y la gente no se va a enojar. Nunca te van a poner algo que tenga una responsabilidad crítica porque entienden que estás aprendiendo, que son tus primeros años de experiencia. Y por tanto es la oportunidad de oro para aprender a hacer todas las preguntas y mejorar. Entonces, yo diría que aprovecharan mucho la época en la que son estudiantes, váyanse con o sin beca, ya verán cómo lo hacen, pero realmente no desaprovechen la opción de irse de intercambio a cualquier lugar. Totalmente. Yo después de estas charlas que he tenido, yo no tuve la oportunidad de irme a intercambio, pero no sabes las ganas que tengo después de charlar con tantas personas, porque la verdad es que vienen con muchísimo aprendizaje, no solo ingenieril, de vida y un cambio drástico que ya veremos más adelante en tu caso, pero sin duda yo también me sumo a tu mensaje y me lo digo a mí misma con eco, que vivan esta experiencia que es única. Y ahora sí, ¿te fue difícil? ¿Tu estancia te es difícil académicamente hablando? Pues no me fue difícil porque realmente, bueno, aquí en la maestría ya caí sobre blandito, ¿no? Ya sabía cómo era todo. Me fue al principio difícil en Alemania porque era un cambio de paradigma. Era como, por ejemplo, aquí en la universidad no es como, ah, bueno, siéntate y te voy a enseñar todo y luego te hago un examen de lo que te enseñé y lo que debería estar en tu cuaderno, sino es súper autodidacta. Entonces, por ejemplo, por lo menos en la parte de maestría, que ya es como un nivel más avanzado, te dicen, ¿sabes qué? Esta es la bibliografía recomendada. El tema para esta semana es, por ejemplo, estamos viendo, no sé, imagínate si estás estudiando electrónica, hoy vamos a ver, bueno, esta semana van a ver aplicaciones de operación, bueno, amplificadores operacionales, ¿no? Y entonces lean de la página 100 a la 250 y vienen el viernes con dudas. El viernes cerramos el tema. Y tú, ah, o sea, no me vas a enseñar nada. Y entonces, realmente el profe está para ahí para resolver las dudas. Entonces, tú tienes una clase lunes, miércoles y viernes. El lunes te dejan la tarea, tú tienes hasta el miércoles para dar, digamos, tus dudas. Y luego el viernes el profe da como un cierre del tema y dice, bueno, pues ya aprendieron amplificadores operacionales, felicidades. Entonces, todo es súper, digamos, disciplina. Yo creo que el cambio que hay entre la universidad en México y la universidad en Alemania es la parte autodidacta. Aquí nadie te va a forzar a que aprendas nada, pero ahí viene el examen y el examen puede traer cualquier cosa que venga en el libro. Y es un libro de 700 páginas para una sola materia del semestre.
Entonces, esa parte autodidacta en la que tú realmente seas humilde y digas, profesor, tengo duda en esto porque realmente no entiendo y sin aprender esto no puedo seguir. El profe con todo gusto se sienta, aunque sea 3 horas para ti solito, y te ayuda. Yo creo que lo que tienen los profesores son experiencia. Más que estén ahí repitiendo como, sabes, como maquinita ahí lo que se supone que tienes que saber y ni siquiera después tengan tiempo para resolver tus dudas, el profe se sienta y dice, tráigame todas sus dudas y las vemos entre todos. Ustedes pueden venir o no a clase y si se presentan o no, realmente yo no voy a pasar lista. Aquí no estamos en la primaria. Ustedes vengan, traigan sus dudas y lo que tienen es más bien un asesor. Y si no, nos vemos en el examen, como ustedes gusten. Entonces, bueno, esa es la diferencia. No, y es choqueante, o sea, por ejemplo, si la primera parte que nos comentabas de estás tú solito, tienes que aprender, suena como que difícil, pero si lo piensa uno y lo reflexiona, es así debería de ser, estaría más padre, ¿no? En el caso de México y me imagino que todo Latinoamérica, porque al final de cuentas, yo siempre he dicho eso y creo que es un cambio de paradigma que tenemos que tener aquí en la educación en toda Latinoamérica, que es por qué el maestro estaría repitiendo lo mismo cada año, lo mismo cada año, si por ejemplo YouTube, spoiler, pasos por ingeniería, ahí puede estar el tema y Marisol en este momento está dando clases de álgebra, de termodinámica, de circuitos y estamos conversando tú y yo, claro, y también hay pues obviamente diferentes formas de aprender a diferentes ritmos y para eso es, le repites al video, no pasa nada, no se cansa, pero eso sí, cuando te aparecen dudas muy puntuales, pues ahí es la ayuda del profesor, del que esté enfrente a cargo de ti o de un grupo para asesorarte y eso optimizaría muchísimo los tiempos, sí demanda de nosotros mayor compromiso, pero creo que funcionaría muchísimo más. Ahora sí, la responsabilidad de cada persona y las habilidades que tenga, porque esto no es apto para un nivel de, quizás prepa sí, pero secundaria, primaria no, esto lo veo imposible, pero se supondría que nosotros ya estamos a un nivel de compromiso mayor con nuestros estudios. Es mi opinión, no sé qué opinas tú. Claro, yo creo que es una muy buena recapitulación lo que tú das. Yo creo que lo importante es cambiar la mentalidad del profesional. Algo que te da mucho la maestría es que te ayuda a tener un pensamiento profesional en el que tú vas a apoyarte con esa forma de aprender para seguir aprendiendo toda la vida y no tener que necesitar un profe que te dé clases para entender algo. Porque una vez que estás en el trabajo y que necesitas resolver un problema, no le vas a ir a chillar a tu profe o decir, oye, esto no me lo enseñaron en clase, entonces estoy excusado para no saberlo. Pues no, es tu responsabilidad como profesional saber eso porque se supone que te contratan para resolver esos problemas. Y entonces esa disciplina que sabes que, oye, pero yo recuerdo haber visto eso en el libro, entonces vas o, pues yo ya sé cómo buscar, por ejemplo, en los papers de esta base de datos. Entonces te dan esa forma en la que te plantean un problema y bueno, claro, ahí tienes el profe para que te ayude, pero también te dan como un tiempo para que tú lo hagas por ti mismo antes de tener acceso a esa ayuda y entonces tú vas ya mucho más preparado a resolver ese problema. Y yo creo que eso es algo muy bueno en maestría, que te muestran la disciplina de ser autodidacta para que tú después en tu ejercicio profesional puedas aprovechar esa forma de ser y traspasarla a tu ejercicio en la universidad y también después en el trabajo. Así que yo creo que eso es lo bueno de estudiar una maestría, que no solamente es como esta forma regular de clases en la universidad, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Y yo sé que eres un caso atípico, pero aún así, ¿cómo fue el proceso de revalidar materias y tu proceso de vuelta? En este Ujú. caso sería como de vuelta y regreso en Sí. tus estudios. Fíjate, las materias fue un claroscuro al principio, ¿eh? Porque claro que ese es el problema que te había dicho. En la universidad no hay muchas materias que se parezcan a las materias que existen para mecatrónicos, porque hay muchas cosas que ya se dejaron de usar hace 20 años en la Universidad de Múnich y las seguimos teniendo acá. No significa que estén mal, sino que, por ejemplo, ya se dividieron. Y allá también, aquí en Alemania no existe la ingeniería en mecatrónica tal cual, está dividida. Aquí hay ingeniería en mecánica, ingeniería electrónica, ingeniería térmica, por ejemplo, ingeniería en materiales, o sea, allá no ven nada de termodinámica a menos que seas, por ejemplo, un ingeniero en térmica, ¿no? Y entonces, todas estas materias que para nosotros son
obligatorias como termodinámica, como máquinas térmicas, que son muy específicas para ingenieros que estén viendo mecánica y especialmente sistemas, digamos, térmicos. No hay forma de revalidarlas. Y como para nosotros son ya de últimas, lo que se llama que son regladas o, bueno, que están seriadas, es decir, que tienes que pasar una materia para tener acceso a esta, entonces son las más complicadas para revalidar porque tienes que regresar sí o sí a México. Pero bueno, dando un poco primero de las buenas noticias, muchas de las últimos semestres que tenemos en la uni, aquí en la UNAM, pues son materias selectivas, ¿no? Que materias que tú puedes escoger la que tú quieras de una lista. Y lo bueno es que los coordinadores de la carrera, en mi caso fue Billy, no sé si sigue siendo, pero bueno, yo ahí luché un poco con él para que me dijera, oye Billy, mira, estas son las listas de las tres carreras que podría yo cursar, ¿cuál me convendría más? A mí me gusta electrónica, ¿no? En principio. Entonces, si se puede hacer electrónica, perfecto. Pero si tú me dices, oye, mecánica es más fácil para revalidar, pues igual y lo considero. Pero no, al final me dijo, oye, electrónica suena bien, hay algunas materias que puedes, como análisis de circuitos, bueno, no análisis, sino una que se llama CEL, no me acuerdo cómo era, bueno, Sistemas electrónicos lineales. ese, sistemas electrónicos lineales, qué buena memoria. Este, esa la revalidé y también, bueno, aplicaciones, todo eso. Entonces, al final me dijo, las que no queden que son obligatorias para ti, podemos meterlas como optativas. Y pues tú puedes meter las que tú quieras, porque realmente, aunque no estén en la lista, como todas son de electrónica, pues tienen algo que ver con mecatrónica, ¿no? Y dije, ah, pues perfecto. Entonces, la mayoría de las materias que llevé son, traté de no quemar ninguna materia optativa para poder llevarme toda esa lista de materias libres y tomar lo que yo quisiera en la universidad y que siguiera contando en la UNAM. Entonces, eso es algo, lo primero, lo que me gustaría recomendarles. Traten de dejar las materias optativas para si se van de ir de intercambio, porque son, digamos, los que entran de cajón. Y ya de ahí chequen cuáles son las materias que se pueden revalidar con alguna materia que se parezca al menos al 80% con la que tienen en la UNAM o en la universidad que estén, y pues no la tomen hasta que estén seguros que se van a ir de intercambio. Entonces, yo lo único que sufrí, digamos, es lo que te platicaba, que era, tuve que regresar a hacer 6 meses, o sea, mi último semestre, solamente hice 2 materias y las 2 materias eran de termodinámica, eran máquinas térmicas y creo que termodinámica aplicada, algo así, que son, yo pedí si podía hacer las dos al mismo tiempo porque aunque estaban seriadas, pues no podía hacer nada, ni modo que me quedara solamente una materia y al final, bueno, me dijeron sí, sí puedes pasar las dos, una requiere de la otra, pero si le echas ganas y pasas las dos, pues no hay problema. Y entonces, bueno, hablé y el doctor Dorador, que en ese tiempo era el jefe de la carrera de mecatrónica, pues me echó la mano porque él también se fue a intercambio, él también tiene maestría por la Universidad, me parece, del Reino Unido y entiende todas estas cosas. Entonces, hablando se entiende la gente y cuando tengan un problema, vayan a hablar. La gente es humana y los puede ayudar. Yo le mando ahí un saludo porque fue un excelente profesor. Bueno, sigue siendo, espero. Y pues un saludo ahí al doctor Dorador si ve esto. Ojalá que sí y también que esté invitado para acá en Sí, algún hay que futuro. traerlo. Él tiene muchísima experiencia. ¿Eh? Sí. Sí. Sí, 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 es un nombre, un apellido muy sonado. La verdad yo no tuve la oportunidad de cursar con él, pero, o sea, sí Sí. son de las personas que uno reconoce, ¿no? Sí. Yo me acuerdo mucho yo tomé solamente una materia con él, lo demás, él fue mi director de tesis, entonces también le agradezco eso. Junto con el maestro Guarota, también tráetelo porque es un excelente, y él es el que lleva la administración de todos los papeles que se requieren para la tesis, entonces también te podría ayudar mucho en la parte administrativa, él tiene mucha experiencia, entonces, y es un apasionado por BMW, así que tiene buenos gustos. Pero sí, su clase del profesor Dorador, del doctor Dorador, que se llama Diseño del Producto, fue una de las clases más aplicadas que tuve y en donde realmente desde el principio al fin diseñamos no solamente como ingenieros pensando en los bits y los bytes y como los sistemas electrónicos, sino aquí hay que decir, oye, ¿cuál va a ser el costo? ¿Cuál es el empaque? ¿Cuál va a ser nuestro consumidor? ¿Cuál es como market, como el mercado al que vamos a apuntar? Es realmente, y para a todos aquellos que somos emprendedores, es una mina de oro para poder tener la experiencia para después lanzar tu propio producto como un ingeniero. Así que bueno, si van a la UNAM, tomen diseño del producto.
Totalmente. Sí, yo también hacia el final de la carrera tomé diseño del producto y diseño mecatrónico y la verdad es que yo entre las áreas que existen de mecatrónica me inclinaba más hacia electrónica porque era lo que más me gustaba y cuando llegaron las materias de diseño dije, oh por Dios, eso está increíble porque es como que converger un montón de temas y como tiene uno conocimiento de varias áreas desde lo mecánico, los sistemas eléctricos y electrónicos, pues es una fusión bastante padre, yo también lo recomiendo ampliamente, ampliamente. Y pues bueno, Perfecto. ahora nos podrías compartir en tu experiencia el proceso psicológico y cultural de estar en Alemania. Mira, todo hasta ahorita lo que te he platicado son flores y maravillas, ¿no? Pero también hay sus lados difíciles. Para alguien que, por ejemplo, y esto pasa mucho con las personas que siempre han vivido con sus padres, el vivir solo, yo en este caso pasé de estar con mis papás todavía en esa parte, que era pues, ya la mitad de la carrera. Hay mucha gente que no tiene esa fortuna, que se tiene que salir para estudiar desde antes, pero sí te da un golpe un poco psicológico en el que, por ejemplo, extrañas a la familia y no es como que puedas salir del trabajo e ir a comer con ellos, ¿no? Entonces, es una parte en la que tienes que despegarte totalmente de tus lazos sociales para sacrificarlo por tu, digamos, emprendimiento profesional. Entonces, sí, es una parte un poco amarga, especialmente el clima cambia mucho. Entonces, no solamente el clima te cambia en el sentido físico en el que te da más frío y más calor, sino también en el sentido sentimental. Cuando pasas la primera nevada, que es realmente en Múnich, que fue lo que también me voy a Múnich. En Múnich es menos 20 grados a veces. O sea, alguna vez estuvimos a menos 15 o menos 20 grados en el invierno y son temperaturas que realmente te cambian la perspectiva. No solamente porque no puedes salir, sino porque cuando sales y tienes la nieve en las rodillas, algo pasa en ti que te deprime un poco. O sea, te vuelve como todas las mañanas grises. Y como, oye, ¿qué sentido está aquí si no estoy viendo a nadie en la familia? Yo creo que me regreso, no vale tanto la pena. Y es algo que tienes que afrontar mucho, tener resiliencia y decir, oye, yo esto es mi sueño, trabajé muchísimo para lograrlo, no me voy a vencer ahorita por una tarde fría. Y entonces hay mucha gente que se deprime y se regresa. Y tuve amigos que iban muy bien y dijeron, oye, no aguanto, me voy porque yo quiero seguir viendo a mi familia y vale más mi familia. Y yo lo entiendo, digo, cada quien toma sus decisiones, pero al final del día siempre es mejor tener una meta a largo plazo en donde digas, oye, mira, si me va bien y puedo trabajar y pues me compro ahí mi depa y todo, y luego ya puedo invitar y que mi familia venga de visita y los tengo aquí y que vean algo diferente, más que simplemente yo regresarme y pues estar en México como tal vez no haciendo lo que me guste, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que tienes que tener muchísima fuerza específicamente al principio. Ya después te acostumbras porque de repente ahora los ves en videoconferencia y luego platican y por ejemplo, en este caso yo tuve la posibilidad de que mi hermana viniera y le di, digamos, el tour aquí por Europa y nos fuimos antes de que fuera todo esto del encierro, pues pudimos darnos la vuelta, también vino mi mamá y estas cosas que antes disfrutas y que ahora se extrañan, pues no tienen que convertirse en un sentimiento de tristeza, sino también de un poco esperanza de que si todo sale bien, el fin de año vas, por ejemplo, o algo así. Entonces, yo creo que para esa gente que de repente se deprime y que quiere ver todo un poco con los ojos más llorosos, que mejor se lo tomen como una prueba en la que digan, oye, ¿sabes qué? Si todo sale bien el fin de año, voy a ir a visitar a mi familia y me voy a ir con ellos para cenar en Navidad. Y que se pongan estas pequeñas metas que te ayuden a salir del paso y a seguir adelante. Y es algo que se requiere mucho como vida de nómada, ¿no? Siempre viviendo en otros lugares. Ujú. Completamente. No había pensado ni siquiera en lo importante y el impacto que tiene tan solo un cambio de clima, porque la verdad es que es una situación que pues uno ve los aspectos técnicos cuando se va de intercambio, que el idioma, que las materias, que esto, pero se olvida que también somos seres humanos y sentimos, y claro que vamos a tener cierta afección
o más bien, sí, sentirnos también vulnerables al estar un poco a la deriva, más si uno está acostumbrado como que a otras cosas, a estar en familia, porque obviamente no en toda Latinoamérica es así, pero en el caso de México sí, y estar como que apapachado es algo muy necesario, pero hay maneras de sobrellevarlo. También es poner tus sueños por delante y uno lo que decida, porque también es válido, como tú lo dices, que siempre no, y ya te regreses, ¿no? También por eso hay periodos cortos de movilidad, pero cada uno tiene su destino y su plan de vida y todos están perfectos, pero que sepan que pasa y que es normal y que hay que llevarlo o sobrellevarlo para cumplir una meta, un objetivo. Y en cuanto a cultural, también tuviste algunos como diferencias, no sé, quizás que tú estabas acostumbrado a percibir las cosas de una manera y ellas son de otras, o no tuviste como este choque. Pues mira, sí, eso nos pasa a todos los latinos que venimos para acá, que nosotros queremos apapachar a todos y hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, dame un abrazo, somos hermanos ya. Y ellos, ¿qué te pasa? No te conozco, vete para allá. Entonces, especialmente en el momento en el que tú estás en una fiesta, por ejemplo, o bueno, no sé, llegas, por ejemplo, en alguna reunión y quieres saludar de mano a todos, pues mucha gente se incomoda y tú sientes, oye, pues qué, huelo mal o qué pasa, ¿no? Y entonces, no, al final es simplemente una cultura diferente que especialmente cuando vas a visitar amigos que tienes en Escandinavia o estas culturas que son muy respetuosas con las primeras impresiones, tienes que simplemente entender cómo es que ellos ven la forma en de ganarse una amistad. Por ejemplo, también hay mucha gente, especialmente alemanes, que son muy fríos al principio, ¿no? Y que te ven como con una cara siempre dura, pero no es porque te estén juzgando, sino porque es la forma en la que los educaron y también hay que entender que no porque la gente no quiera ser tu amiga al principio significa que le caes mal, simplemente que tú tienes que tratarlos durante mucho tiempo y ellos poco a poco se van a ir abriendo. Esto a veces pasa mucho, que yo tengo muchos amigos de, oye, pero es que yo todos los cuates que conozco en Alemania les caigo mal, yo creo que no sé, no me han de querer o algo, y les digo, no, no, no. Tú tranquilo, tienes que tratarlo mucho tiempo y eventualmente son como una pequeña almejita, ¿no? Que se van abriendo muy poquito y ya después te entregan una amistad que realmente es muy sincera y muy honesta porque ya, digamos, pasaste el periodo de prueba. Entonces, este es un choque cultural porque a veces uno se está muy acostumbrado a que pues, llegas a una fiesta y te haces de 10 nuevos cuates, ¿no? O 20 nuevos cuates y cambian correos y pásame tú y vamos a la siguiente fiesta contigo y todo, pero allá no. Para ganarse la confianza aquí en Alemania se requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo y una dedicación grande, sea en un terreno sentimental o también en un terreno afectivo. Entonces es una gran... Bueno, también se entiende muy bien porque ellos realmente tienen amigos contados con los dedos de la mano, ¿no? Y entonces son amistades muy fuertes que pueden confiar en ti o tú puedes confiar en ellos en cualquier momento y que no te van a dejar abandonados. Entonces ellos confían mejor en tener 5 amigos que son muy buenos a 100 amigos que quién sabe dónde andan, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Ujú. Completamente. Y qué chistoso y qué importante también considerar esto, que todo, también hasta tipos de rituales diferentes en cómo dices, cómo saludar, cómo comportarse y es entender que tú estás llegando a otro lugar, ¿no? Entonces es súper mejor que tú vayas con la disposición de acoplarte a lo que se venga, que ellos acoplarse a ti, ¿no? Creo que si vas con esa mentalidad te puede ir un poco mejor. Y otra última pregunta respecto a esto, la comunidad latina se apoya por allá, porque me imagino que ha de ser difícil, por lo que comentas en Alemania específicamente, como que hacer niditos de compañía, pero quizás si se apoyan entre los latinos sea un poco mejor, ¿o tú cómo ves esto? Fíjate que ahorita han explotado las redes sociales. O sea, antes sí era como los grupitos en Facebook, cuando hace 5 o 6 años, que fue cuando llegué a Múnich, pues sí estaban por ahí, pero como que nadie los pelaba mucho. Y tal vez había otras comunidades que se hablaban más bien como que se iban a un café juntos y se ponían a platicar, pero para entrar a ella, imagínate que necesitabas conocer a alguien que fuera de ahí para que te invitara, ¿no? Entonces antes era muy personal, pero también era muy limitante porque pues solamente tenías que hacer tú tus contactos primero y tardabas, no sé, 6 meses en integrarte para que alguien te llevara y pudieras empezar a conocer y tal vez para ese momento ya tenías algún problema, ¿no? Pero ahora con la explosión de redes sociales, puedes encontrar en Facebook 1000 grupos de mexicanos en Berlín, latinos en Berlín, no sé, hispanos en Berlín. O sea que
Hay grupos especialmente para mexicanos que realmente te ayudan mucho si tienes, por ejemplo, un problema en la embajada o, oigan, Mexas, se me olvidó o se me perdió mi pasaporte, ¿qué tengo que hacer? Y te dicen, ah, pues tienes que comunicarte y de repente te dicen, oye, yo tengo el teléfono del cónsul, si lo necesitas te lo paso. Y entonces es como este gran network de amigos que te pueden ayudar. Así que uno nunca está solo. En el de latinos es más bien como, oigan, ¿quién conoce un restaurante mexicano que me recomiende? O ¿quién conoce, por ejemplo, una tienda donde pueda comprar, no sé, maíz, lo que sea? Entonces, dependiendo de qué duda tengas o cómo puedas ayudar, te vas a cierto o a cuál grupo te convenga. Y eso es una gran ventaja que antes no se tenía. Entonces, yo creo que ahorita aprovechar las redes sociales es vital para poder generarte también amigos. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la bicicleta de montaña y entonces hay grupos de mountain biking Berlín. Y entonces ahí me voy y hago amigos que les gusta mucho ir de montaña y nos vamos al cerro a dar la vuelta. Y de repente yo les digo, oigan, mexicanos, por ejemplo, posteo en mexicanos en Berlín, ¿alguien quiere irse a dar una vuelta con bici de montaña? Estaría bueno para que vayamos ahí a platicar y a evangelizarlos con el español. Y han salido buenas fusiones, así que al final del día, eh, yo creo que aprovechar las redes sociales es algo que te va a ayudar mucho a integrarte a la sociedad, porque hay muchos que tienen 10 o 20 años viviendo ahí y que se saben todos estos, por ejemplo, etiquetas o las reglas que no se dicen o cómo es que puedes hacer, por ejemplo, trámites mucho más fáciles o cómo aproximarte a las autoridades. Así que toda esa ventaja tiene que aprovecharla uno y qué mejor que socializando. Sí, y qué padre que tengan la oportunidad de compartirlo para ayudar al otro. Yo tengo un gran dilema con Facebook, pero una de las cosas que sí le aplaudo a Facebook es eso, los grupos, porque inclusive, saliéndonos un poco del tema, yo soy muy amante de los rompecabezas y la verdad encontrar personas que le gustan las rompecabezas debajo de las piedras, o sea, no es común, no es un videojuego, no está tan fácil de encontrar una comunidad, pero en Facebook cientos de grupos de rompecabezas y la gente que arma rompecabezas de Perú, de México, de Latinoamérica. Y simplemente hablar está súper padre. Algunas veces sí se pide consejos y lo que sea, pero simplemente que alguien que esté en tu mismo rollo, que esté platicando de algo al respecto, te hace sentir parte de. Entonces, trasladando esto a lo que es estudiar en el extranjero, que alguien te entienda al 100% tus preocupaciones, que ya pasó por eso, es sin duda una ventaja legendaria, creo yo. Claro, y también es algo que no, ellos están abiertos a preguntas, aunque no estés, por ejemplo, viviendo en Berlín. Entonces hay mucha gente que de repente postea, oigan, ¿qué papeles necesito para irme a Berlín? Me encantaría. Y entonces uno le dice, ah, mira, pues puedes referirte a este link o algo. Entonces no esperar a estar en Berlín para comenzar a pedirles o a unirse al grupo, porque eso también te ayuda mucho, por ejemplo, para encontrar una habitación, que es una cosa súper importante. Una de las principales cosas que deben de pensar cuando uno se está moviendo, tal vez lo vamos a platicar después, pero de una vez, es encontrar apartamento. En Múnich, en Berlín, en París, en Londres es complicadísimo. Y es que la mayoría de los apartamentos pues son entre amigos o son entre conocidos de, oye, mira, voy a dejar este depa, pregúntale a tus cuates si alguien necesita antes de que lo anuncie al público en general. Y tener una red de amigos que te puedan avisar antes es primordial para encontrar un depa que valga la pena y no tener que competir con todos los demás. Así que eso es algo que realmente es recomendadísimo. Hacerte de amigos antes de llegar para que te puedan echar la mano y también después tú les puedes echar la mano. Completamente. Yo creo que una de la común que también ha habido en estos episodios es eso, que en grupos de Facebook encuentran dónde vivir al menos los primeros meses. Ahora, yo tengo amigos que también estudiaron en el extranjero que me dicen que ellos apartaban un departamento o un espacio, un cuarto, una habitación 3 meses, 4 meses antes de irse. Entonces es súper importante. Ahora sí, regresando a este tema súper importante, ¿tuviste becas para realizar tu estancia o qué tipos de créditos o apoyos existen para los estudiantes allá? Sí, yo tuve la oportunidad de tener una beca del CONACYT. Fue una beca especial que fue la de altas tecnologías, porque el CONACYT te pone la convocatoria general, que es complicado entrar porque es donde más gente participa. Entonces, sí, más bien checan tu perfil y tu experiencia, pero realmente es un poco más por el promedio. Y a veces tú sabes que un buen promedio no siempre refleja el mejor estudiante. La experiencia debería también ser muy buena
Y bueno, independientemente de eso, hay muchísimas convocatorias de diferentes programas que no son tan comunes como la convocatoria general y que vale la pena echarles un ojo antes de aplicar a las universidades, porque eso te puede dar como un tip de a dónde aplicar para poder ser mejor o más electivo, por así decirlo, para la beca. La beca que yo tuve, que es la de tecnologías avanzadas, se especializaba en el sector automotriz o el sector de alta tecnología que tuviera que ver con la industria automotriz. En México es importantísima la industria de manufactura y sistemas automotrices, y como tal le quedaba como anillo al dedo a la maestría que estoy estudiando, que es Self-Driving Cars. Entonces, pues, ¿qué más automotriz que los coches que manejan solos, ¿no? Y también una de las principales características es que el programa no tenía que existir en México, porque si existe en México, ¿por qué no lo estudiabas en México, no? Entonces, realmente este es una tecnología que no se ha llevado ahorita a México para su estudio de maestría y por tanto, pues cubría, digamos, las dos más grandes Requerimiento. requerimientos, exacto. Y bueno, pues ya con eso me aceptaron en la universidad y eso me permitió, además de pagar la universidad completa, también poder, pues, con mis gastos mensuales de la renta y de los transportes, y todo estaba cubierto con la universidad, así que no tuve que trabajar durante el tiempo que estaba en la maestría, porque me ayudaba mucho. ¿En la Y maestría? también, sí. Ah, ok, ok. Y también durante tu estancia, me imagino. Correcto, porque una de las principales características de la beca es que te cubre tres grandes rubros, y es la colegiatura de la universidad, mientras no sea más de 100.000 euros, que bueno, estaría loco que fueran más de 100.000 euros. Te cubre unos gastos de seguro médico, que tú sabes, para vivir en el extranjero tienes que tener contratado un seguro médico mensual de ciertos parámetros, en este caso. Y también son 1.100 euros para un, digamos, apoyo mensual en el que tú vas a poder comprar tu comida, pagar tu depa y todo. Y créeme que con eso puedes vivir bien. No es que vivas sobrado o que vivas de fiesta o comiendo todos los días afuera, pero realmente ese dinero, si lo administras bien, te puede llevar a seguir viviendo sin tener que trabajar hasta el final de la maestría. Entonces, es una beca que yo les recomiendo, pero no solamente del CONACYT, porque hay mucha gente que solamente conoce el CONACYT y que se pierde de muchos otros consejos de ciencia y tecnología. Por ejemplo, muchos cuates también fueron al COMECYT, que es así como el nacional, pero el mexiquense, que es el de Estado de México. Entonces, si tú tienes residencia en el Estado de México, puedes ser acreedor a una beca del COMECYT y esas están mucho menos peleadas, por así decirlo. Entonces, les recomiendo también checar, además del CONACYT, qué otras entidades te pueden dar becas. Y también, si es que hay la oportunidad que no es en México, entonces que te den una beca en Europa, en el extranjero. También muchas universidades tienen programas de beca y cuando ustedes estén aplicando, antes de aplicar, chéquenlos para ver si pueden ser beneficiarios. Siempre hay una oportunidad. Sí, ya sea por medio de estas becas que también se conoce que es muy difícil acceder a ellas, como de las instituciones, pero a veces se nos olvida o no desconocemos que se puede tener estas opciones y es estar un ratito en internet picando y averiguando dónde obtener estos apoyos y recursos. Y entonces la siguiente pregunta que te quería hacer era que si hay un estimado, un promedio de cuánto podría tener de gastos un estudiante en general allá. Me imagino que las rentas deben ser bastante caras, ¿no? Sí, bueno, hay muchos, como para darte un estimado de la renta de la casa, tendríamos que ver también qué tipo de renta quieres pagar. Hay básicamente tres formas de vivir en Alemania, excluyendo la casa, porque la casa es como cuando ya estás retirado. La mayoría vive en un departamento, ¿no? Y puedes, como aquí, sería rentar un departamento compartido en el que se llama Wohnungsgemeinschaft, que es esta, digamos, residencia tal cual como imagínate de estudiantes, que son tres estudiantes, por tanto es un depa grande que tiene tres habitaciones y compartes la cocina y el baño, ¿no? Y entonces, más o menos, allí pagarías entre 300 y 400 euros. Sería pues un valor normal. Dependiendo también de dónde quieras vivir, tal vez 450 cerca del centro, pero más de 500 ya no. Entonces, 400 sería más o menos un estimado para vivir bien en una residencia compartida, ¿no?
Después está lo que es como un departamento tipo estudio, es decir, que tiene la puerta y tú simplemente entras y es un cuarto grandísimo que tiene incluido, digamos, la cocina de un lado y tu cama del otro lado, pero tú tienes tu propio baño y no compartes con nadie. Este es un departamento tipo estudio y en alemán sería Einzelzimmerwohnung, que es como, sí, Wohnung es apartamento y Einzelzimmer es como de una sola habitación. Entonces, significa que es un apartamento grandote, ¿no? Que es un estudio. Y estos más o menos serían unos 700 euros al mes. Entonces ya no es para todos, ya es una renta que normalmente es cuando ya estás trabajando en tiempo completo y que no tienes niños ni ningún otro gasto, ¿no? Y después, ya si estás casado o si estás compartiendo con alguien, pues ya puedes comprar un Doppelzimmerwohnung, como un apartamento de habitación doble o ya para arriba, ¿no? Entonces, pero esas rentas ya son más de 1.000 euros o 1.500. Entonces, digamos, para un estudiante, yo lo que recomendaría también para hacer amigos es comprarte, bueno, rentar un Wohnungsgemeinschaft, que es 400 euros. Entonces, decimos 400 euros al mes de apartamento. Y después vamos a decir que quieres comer afuera al menos una vez al día, que es realmente mucho, pero digamos que tienes que hacerlo. Y desayunas y cenas en casa. Entonces, yo diría que un estimado son unos 10 euros al día, al menos para comer. Y entonces, pues de ahí son que 4, 5, 6, 7, son 700. Y luego de ahí tienes que pagar la luz a veces, o el internet, o también, por ejemplo, que te vas a comprar ropa o lo que sea. Yo diría que al menos estarías gastando para vivir tranquilamente entre 900 a 1.000 euros al mes. Máximo 1.000 euros. Y ya te sobra un poquito, porque, por ejemplo, lo que te da la universidad son 1.100. Entonces, digamos que tienes esos 100 para viajar, ¿no? Entonces, al final puedes comprar todo sin excesos, no te vas a comprar un coche nuevo ni nada con ese dinero, por supuesto, pero al menos puedes vivir bien y tranquilo de que vas a sobrevivir para el siguiente mes con lo que te da en la beca. Entonces, yo diría que 900 euros es un estimado básico para vivir aquí en Berlín. Y está súper bien porque, de hecho, estar estudiando en el extranjero, tener esta carga de que es un cambio drástico y además buscar trabajo para mantenerte, me imagino que debe ser una locura. Así que aprovechen su beca, también no despilfarren, es una beca dedicada a sus estudios. Así que sí, claro, viajen, conozcan súper bien, pero primero cumplan con lo necesario. Ese es el consejo general, creo yo. Correcto. Y también hay muchas oportunidades, por ejemplo, aquí, bueno, ahora con estas cosas que son del encierro, pues no es tan fácil, ¿verdad? Pero cuando ya ojalá y salgamos pronto todos de esto, hay muchas oportunidades. Uno puede, por ejemplo, ir con una aplicación que se llama Couchsurfing y esta aplicación, igual ya que la conocen, es muy conocida y es como tú estás viendo, por ejemplo, me gustaría ir este fin de semana, me voy a ir a Polonia, ¿no? Entonces ves de repente a qué ciudad te gustaría ir y ya que tienes tu pasaje, te pones en contacto con gente de allá y les dices, oye, pues voy de fin de semana, yo les invito al desayuno, denme chance de quedarme por allá y alguien que tenga un sofá libre igual te da chance y te quedas por allá y ya no tienes que pagar lo que es el hospedaje, sino simplemente mejor lo pones para invitar a un restaurante, a tu host o algo. Entonces, siempre aquí la gente es muy abierta a los turistas porque en Europa todos se están moviendo de un lado para otro, entonces es maravilloso. Y cuando ya tienes el permiso de residencia alemana, tienes entrada a toda la zona europea sin ningún tipo de restricción. Así que es maravilloso. Yo les recomiendo mucho que viajen, pero no se van a gastar tanta lana. O sea, te gastarás 100 euros para viajar el fin de semana y eso es maravilloso. Así que aprovechenlo, chicos, porque la verdad es que es una experiencia muy bonita y si ya están allá, pues ya no les cuesta tanto, ¿no? Entonces Correcto. aprovechen. ¿Y cuáles fueron los pasos quizás concretamente para realizar el proceso de movilidad en cuanto a proceso migratorio y trámites generales que alguien debería de saber si quiere estudiar una estancia o una maestría en Alemania? Ok, bueno, pues lo primero es que tienes que tú solito aplicar para tu universidad. Lo más importante es que la universidad te acepte, independientemente de la beca o lo que sea. La universidad es lo primero, porque uno tiene que aplicar a la universidad y ser aceptado en la universidad para solicitar, por ejemplo, la beca. La beca, el primer requisito es dónde está tu carta de aceptación, ¿no? Entonces, primero tienes que aplicar a la universidad. Una vez que la universidad te acepte,
Entonces comienza toda la cascada de procesos. Tú tienes que tener muy en cuenta que los tiempos aquí es lo más importante. Entonces tienes que tener ya un calendario en donde tú dijiste, en este momento ya me tuvieron que haber dado la carta de aceptación porque si no se me va a hacer tarde para pedir la beca. Tienes que tener todos los deadlines bien en orden y casar todos tus tiempos porque lo peor que puedes hacer cuando estás haciendo un trámite es que se te pase el deadline y tú pidas tiempo porque nadie te lo va a aceptar. Entonces, es muy importante que seas muy disciplinado con los tiempos. Entonces, la carta de aceptación es lo primero. Una vez que te dan la carta de aceptación, entonces ya corren las dos cosas. Tanto pedir la beca, que ojalá te la den antes de que tú tengas que ir a la embajada, y también la otra es que una vez que tienes la beca y la carta de aceptación, tú tienes que ir a la embajada y pedir lo que se llama una visa de estudiantes. Ellos te van a dar una cita y tú tienes que llevar todos tus papeles, como por ejemplo, idealmente una carta de aceptación de la universidad. Puede ser en alemán o en inglés, eso no es problema porque vas a la embajada alemana. También una carta de beca, en este caso del CONACYT, donde sea, donde se estipule correctamente cuánto dinero te van a dar. Y si no te dieron beca o algo, no pasa nada, pero tus papás tienen que firmar en el que ellos se responsabilizan de, digamos, ser tus soportes financieros mientras tú estás allá, o tienes que mostrar una cuenta de banco que tenga cierto dinero. Y especialmente en Alemania hay algo que se llama cuenta bloqueada. Una cuenta bloqueada es una cuenta que tú tienes que hacer en Alemania desde México y en donde tú le tienes que depositar cierta cantidad de euros, que es una lanísima, como tienes que depositarle como 40,000 euros o algo así, que son como 600,000 pesos, bueno, como 800,000, pero vamos a decir que tienes que depositarle 30,000 euros y luego ese dinero no lo puedes sacar más que solamente como 200 euros a la semana. Entonces no es como que puedas hacer una cuenta y luego sacarle todo, sino se llama bloqueada para que no puedas vaciarla, sino que tengas que poquito a poquito con esa sobrevivir. Entonces, es importante que saquen la beca, pero si por algo no se puede, sí hay solución. Solamente que van a necesitar ya mucho dinero ahorrado para que o se los prestan y ustedes lo van pagando de regreso o como sea, pero les van a pedir este requisito para poder darles una visa. Entonces, esa sería la segunda. Y después de ahí ustedes van a la embajada, todo bien, les dan una visa de estudiante y ya con esa visa ya pueden viajar. Entonces, ya tienen su boleto de avión y su visa, se van, entran en Alemania y luego a partir de los 2 meses no, perdón, de las 2 semanas que entran, ustedes tienen que ir a la embajada, o bueno, en este caso a lo que sería a la oficina de extranjería allá en Alemania, Auslandsbehörde, para bueno, los que hablen ahí, y van a esta como oficina, que sería como una especie de oficina de relaciones exteriores, y dicen, mira, soy mexicano, esta es mi visa de estudiante, vengo a cambiarla por un permiso de residencia estudiantil, que es otra cosa. La visa solamente es para entrar y para que te den, por ejemplo, un piso o para que tú puedas firmar un contrato. Pero para cambiarlo por un permiso de residencia, tú tienes que tener la carta sellada por la universidad, porque tú tienes que presentar todos los papeles en original a la universidad los checa doble vez para que vea que no hay nada chueco ni nada, y ahora sí te da ya la estampa en la que te dicen, ahora sí, este sí es oficial, te dan esa, digamos, carta original que tú junto con el contrato de renta de la habitación vas y presentas a esta oficina de extranjeros y ahí te lo cambian por un permiso de residencia por 2 años. Y esa es como, digamos, la parte más importante. Ya después tienes que tramitar lo que se llama como si fuera un comprobante de domicilio, que es donde te van a llevar todas las cartas oficiales de los bancos, del gobierno para pagar impuestos, porque aquí les fascinan los impuestos. Entonces tú vas a tener que pagar impuestos, vas a tener que pagar impuestos por radio, por televisión, por el uso de espacios públicos. Y entonces todos esos impuestos que te descuentan, casi siempre es cuando estás trabajando, a los estudiantes nos dan chance, pero todos estos te llegan al domicilio oficial que tienes y tú tienes que responderlos, así que realmente tienes que vivir ahí. También si por algo tienes algún problema y la policía te tiene que ir a buscar, ahí tendrías que aparecer. Por eso es importante que tengas tú tu comprobante de domicilio, porque aquí las cosas tienen que ser derechitas desde el principio para evitar malentendidos, ¿no? Wow, qué interesante todo lo que nos acabas de compartir. Espero que todos los interesados e interesadas hayan tomado nota, porque esta información creo que vale oro y te la sabes Sí. a la perfección. Mis respetos.
Sí, pues ya pasé 3 veces por eso, entonces, y además son cosas que tienes que, por ejemplo, digo, ustedes pueden contactarme, igual si quieres después les pasas ahí en mi Facebook o algo para que me pasen sus dudas. Este, con todo gusto, yo les puedo echar la mano ahí en lo que yo tenga de experiencia. También el trabajar, uno se tiene que registrar, digamos, como lo que sería como en la sociedad, como esta, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o algo así, saca su número de trabajador y también con su, digamos, matrícula del seguro, ya puede uno trabajar. Entonces es otro proceso completo. Aquí les fascina el papeleo y tienes que tener todos tus papeles en orden. Entonces, es algo en Alemania, es muy burocrático, pero también es muy eficiente al momento de, por ejemplo, evitar dobles cobros o lo que sea, porque todo te lo tienes en papel y lo tienes guardadito. Entonces tú puedes ir a reclamar y no hay como, se traspapeló o lo que sea. Realmente es muy eficiente, pero sigue siendo sí muy burocrático. Entonces es algo que tienes que tener en cuenta y por eso están los grupos y también todas las páginas de internet para ayudarte en todos los papeles, porque es importante tenerlos todos en orden. Sí, y te agradezco muchísimo ese ofrecimiento para la gente que sí tenga duda y se pueda acercar a ti. La red social que me dejes o me permitas compartir, la dejo en la caja de descripción abajo para que conozcan más de César y también si tienen dudas puntuales, pues ahí va a estar, ¿no? Pues te agradezco porque esta información creo que es muy importante, es de lo más importante cuando te haces una estancia, una movilidad y qué padre que la tengas ya tan clara. Y de verdad fue para mí asombroso, pero ok. ¿Cuál fue el reto más grande que tuviste? Yo creo que el reto, al menos profesional, que tuve durante la realización de esta tesis, digo, de esta maestría, fue realmente la tesis. Es decir, no solamente que el trabajo ha sido muy extenso, porque todavía no la termino, estoy ya en la experimentación, deséame suerte, por favor, espero pronto terminarla, pero realmente lo importante es compaginar eh, el conocimiento que ya tienes de todo lo que tienes en trayectoria profesional junto con un tema que sea interesante y que sea innovador y también bueno, aquí para que la tesis sea aceptada, tienes que tener dos profesores que, digamos, sean tus soportes y que sean tus críticos para que te ayuden a la tesis. Y algo muy importante es que la tesis generalmente tiene una orientación más teórica, una orientación más de investigación. Pero yo quería darle un poquito una vuelta y quería darle un poco más aplicada, pero tenía que seguir dando como este gancho de investigación para que fuera aceptada por la universidad. Entonces, encontrar esta sinergia en la que los profes estén interesados, tú estés interesado, sea suficientemente teórica como para ser aceptada, pero que sea realmente práctica como para que a ti te guste, encontrar toda esta, digamos, sinergia entre todos los factores que quería encontrar, me llevó un tiempo, pero al final lo logré y estoy muy feliz con la tesis que estoy realizando. Entonces, yo creo que es digamos, reto más grande que tuve durante la maestría, encontrar algo que me gustara, pero también la satisfacción de que lo encuentro y lo estoy haciendo ahora, está yendo bien. Y entonces por eso les digo que no solamente se vayan por las cosas que están ahí, porque hay unas tablas que te dan que dicen, pues estas son las tesis libres de la universidad, pues de aquí puedes agarrar una si quieres, y pues todas son las más aburridas que te puedas encontrar, ¿no? Entonces, realmente echarte ahí hacia la calle y decir, oye, yo quiero hacer la mía, voy a investigar y desde cero voy a proponerla y espero que sea aceptada porque realmente confío en que es de muy buen, digamos, aporte profesional y voy a luchar porque sea aceptada y no la que me den, sino la que yo quiera. Y yo creo que eso me ha permitido también tener esta mentalidad un poco más emprendedora de innovación, en la que más que ir a trabajar en algo que me digan qué hacer, es yo proponer lo que se tiene que hacer y juntos desarrollar, por ejemplo, un sistema o una innovación y siempre un poco con lo que sé y con la humildad de decir, oye, pues mira, yo te puedo ayudar en esto, lograr esta sinergia en donde haga lo que me gusta, me paguen por hacerlo y nunca aburrirme porque me dijeron qué hacer, sino simplemente yo, digamos que siempre tener firme la convicción y por eso no solamente irme por lo que me digan, sino directamente hacer lo que uno considere lo mejor, ¿no? Qué padre proponer y la Sí. verdad estar ahí luchando para que se acepte y pues puedas hacer lo que realmente te guste. Y aquí creo que me podría adelantar a otro episodio donde estarás cordialmente invitado, pero ¿de qué se trata, de qué se trata tu tesis? Me llama muchísimo la atención. Bueno, mira, aquí
Hay algo que en los sistemas autónomos todavía no ha sido muy explotado y que es algo que realmente viene, que es las aplicaciones que tiene para lo que se llaman IoT, que es el Internet of Things. Entonces, todas estas cosas que han visto ustedes como Google Home y Alexa y todas estas cosas inteligentes que poco a poco van ganando un poco de espacio en nuestras casas, pues también están siendo generadas en una infraestructura que después va a ser compartida. Entonces uno puede, por ejemplo, no importa la marca, puede prender su foquito dándole órdenes con Alexa, ¿no? O con Google Home. Pero hasta ahorita no había habido una infraestructura que considerara a los self-driving cars como IoT, en donde tú pudieras, por ejemplo, no importando cuál fuera el router que te da la información, esto ya es un poco técnico, pero si tú tienes un coche de cierta marca que fuera compatible con cualquier infraestructura que tienes en el coche para que no tuviera que, por ejemplo, ser un cargador tipo Tesla para cargar los Tesla, sino que también un Volkswagen pudiera. Entonces, esta red de compatibilidad es algo que no está estandarizado. Entonces, yo ahorita estoy haciendo en la maestría lo que se llama una estrella de estandarización, que es como cuáles son los parámetros más importantes dentro del coche que tendrían que ser estandarizados para que fueran totalmente compatibles con cualquier dispositivo que hay en el mercado. Y entonces es encontrar estas características de los nuevos coches que se tienen que estandarizar para que cualquier producto que salga nuevo cuente con ese estándar, por ejemplo, carga rápida o comunicación 5G. Todo esto ya lo sabemos porque está estandarizado, pero hay un buen de cosas que todavía están en desarrollo, pero que se tienen que lograr un estándar para que después cualquier compañía pueda desarrollar sobre eso y que su carro se pueda conectar, digamos, satisfactoriamente a las nuevas redes y al nuevo emprendimiento del ambiente self-driving. Y entonces, bueno, esa es como la estrella de estandarización en lo que estoy haciendo. Es más teórico, pero muy aplicado a lo que ya existe ahora con los Teslas y la forma en la que se comunican. Y por eso estoy muy feliz de que lo estamos llevando a cabo, ¿no? No, qué padre y felicidades. Ojalá termine Gracias. pronto y que sea con éxito. Y ahora otra pregunta que sería, ¿qué es lo que más te llevas de haber vivido o estar viviendo esta experiencia? Bueno, es una pregunta muy interesante. Yo creo que lo que me llevo de experiencia es mucho más la parte social. Y no es porque obviamente desdeñe la profesional, porque he aprendido muchísimo, pero la cantidad de cultura que he generado conociendo a personas de diferentes lugares es yo creo que lo que considero invaluable y es algo que hace falta mucho en la sociedad en México. Esta cultura más internacional, un poco más de querer realmente salir y conocer otros entornos, no solo por viajar a las playas bonitas, sino por viajar a conocer a la gente, a la cultura. Y también algo que me llevo es lo importante que son lo que llamamos los soft skills, ¿no? Por ejemplo, poder hablar en público, poder, no sé, entender lo que lees realmente, poder hacer una introspección, poder tomar decisiones bajo estrés, con calma y con cabeza fría. Todas estas cosas que tal vez no solamente deberían de ser propias de un ingeniero, sino de cualquier profesional, en el que puedes expresar tus ideas de una manera concisa, en el que puedes plantear los problemas de una manera acertada. Eso es algo que hace falta mucho en muchos de los ingenieros que conozco, en el que a veces son muy buenos pensando y que tienen las mejores ideas, pero no la pueden aterrizar al papel para que los demás lo entendamos. Y entonces esas ideas se pierden. O de repente que están hablando de una cosa y terminan hablando de quién sabe qué y nunca vuelven al tema. Entonces, los soft skills son algo que yo realmente me llevé mucho de la maestría porque toda esa parte se enseña mucho con los profesores. Tú ves un profesor de maestría como es sereno y como sabe todo, como y también te explican un poco. Ah, también algo que me llevo es entender la forma de trabajar del ingeniero. No solamente es en oficina o, por ejemplo, no solamente es como de 4 a 6, sino saber qué es outsourcing, saber qué es consultor, saber cuáles son las formas en las que te pueden contratar como ingeniero para que tú puedas desarrollarte de la manera que más te guste. Y eso no te lo dan en la escuela, pero en la maestría te empiezan a decir, oye, pues mira, ya que salgas vas a ver esta oportunidad, entonces podrías investigar cuáles son las formas de trabajar para que a ti te convenga trabajar de la forma en la que tú quieres. Si quieres ser consultor, si quieres ser outsourcing, si quieres trabajar de planta, si quieres medio tiempo, considera cuáles son las opciones y toma la mejor decisión con conocimiento de fondo. Y los soft skills también son impresionantemente importantes. Yo creo que no habría llegado a tener las oportunidades que he tenido
si no tuviera, por ejemplo, el lenguaje, pero que también pudiera expresarme bien en una entrevista, pudiera estar seguro de lo que sé, siendo humilde, claro, porque también uno comete errores, pero entendiendo que con lo que conoces puedes aportar mucho valor a la empresa que te quiere contratar y esto te ayuda a negociar siempre el precio para arriba, a darte tu lugar y decir, oye, no me gusta esto, cámbialo porque no es lo que tú me digas, sino también somos una compañía que depende de mí y depende de ti. Entonces también valórame. Eso es algo muy importante como ingeniero, marcar hasta aquí para que no se pasen de listos y eso ayuda mucho en las actitudes profesionales. Así que eso nunca lo dejen de lado. Siempre, si no saben cómo hablar en público, si se ponen muy nerviosos al momento de estar frente a la cámara o al micrófono, realmente trátenlo, porque eso se los puede comer en una entrevista. Ustedes podrán ser el mejor ingeniero, pero si no saben enfrente de su empleador hablar o se les olvidan las cosas porque están nerviosos, entonces van a fracasar. Y no lleguen hasta ese extremo para darse cuenta, practíquenlo frente al espejo y vean si necesitan ayuda o si pueden hacerlo ustedes solos, ¿no? Completamente, o sea, mejor no lo pudiste Sí. haber dicho. La verdad es que creo que es una parte de ser ingeniero o ingeniera súper importante, no solo las habilidades técnicas y todo lo que aprendemos en la facultad, sino lo que nos hace persona e integrarnos en un trabajo de equipo, en un proyecto, en lo que sea. Y también no solo en un empleo o con un empleador, también si eres emprendedor, créeme que esto vale el doble porque te toca a ti solito contra el mundo. Entonces, son habilidades y estrategias que uno tiene que aprender sobre la marcha. Ahora, por ejemplo, creo que no me dejará mentir César que al inicio le dije estaba nerviosa y esto que ya he grabado muchísimas cosas. Muchas veces me dicen, ay, quiero tener tu seguridad para hablar ante cámara. Si ustedes se regresan a mi primer video hace 5 años, Marisol ni siquiera podría hilar un enunciado completo. Era como que 1000 cortes para decir algo. Es algo que se practica. Yo, por ejemplo, por mi personalidad quizás sea un poco más retraída, tímida, pero tenía que salir frente a cámara a hablar y ahorita me ven hablando lo más congruente posible, creo yo, o medianamente congruente. Y esto es desarrollable. O sea, si tú eres la persona extremadamente más tímida de tu generación, no te preocupes, solo es atreverte a hacerlo. Entre más lo hagas, más fácil vas a lograr llegar a ese objetivo y vaya que te va a cambiar las oportunidades laborales en un futuro, creo yo. Correcto. Una cosa que también quiero agregar es, así como tú también tuviste nervios al principio, es normal, todos lo tenemos. Y no es que los escondas, sino que aprendas a superarlos. A mí lo que me ayudó, por ejemplo, en mi etapa de estudiante de universidad fue que, de hecho, creo que ahí nos conocimos. Yo di cursos en el Club de Robótica de la Facultad de Ingeniería, ya hacia mis últimos años de estudios. Y eso me ayudó a, como decimos allá, a foguearme o a sacar el miedo que tenía. Yo la primera clase era un nudo de nervios, se me caía el borrador de que no podía ni concentrarme, pero claro que lo importante es tener la seguridad de que estás dominando el tema que tú estás tratando y también algo que me ayudó mucho es sentir a los estudiantes, en este caso que estaban tomando mi curso, como mis amigos, como parte de la gente que confiaba en mí y que si yo sabía lo que hacía, ellos estaban ahí disfrutando y que si yo no disfrutaba, ellos no disfrutarían. Entonces, yo lo que hice fue, me relajé, me calmé y dije, imagina que todos son tus amigos, que al final terminaron siéndolo. Eh, no me dejarás mentir, la pasábamos muy bien ahí en el club, cotorreábamos y todo al final. Entonces, al final del día es compartir lo que tú tienes, compartir lo que sabes con tranquilidad de que sabes del tema, que puedes aportar cosas de valor y que la gente está ahí para disfrutar contigo. Si tú estás nervioso, la gente se va a sentir incómoda o de repente se va a salir porque no quiere o no sé, te va a dar una mala calificación en el momento de, no sé, directamente dar como todo su valoración del curso. Entonces, si sabes que tienes un buen tema y sabes que tienes la capacidad de darlo, tranquilo, el nervio es para todos al principio, eso no está, eso es humano, eso no está descartado, pero poco a poco vas a tener dominio del tema y las palabras van a fluir más y después te vas a sentir muy cómodo y después ya vas a poder hablar así como yo sin callarte, ¿no? Éxito. No, la verdad es que es una gran ventaja el poder expresarte y ciertamente la mayoría de los ingenieros e ingenieras tendemos a ser muy tímidos y muy retraídos y a trabajar solitariamente porque nos fascina hacerlo, pero sepan que nada funciona haciendo
las cosas una persona. Siempre vamos a necesitar de más y si tenemos esta habilidad de poder llevarnos bien inclusive, no saben qué joya es trabajar con gente que te llevas bien. Entonces, cuando vas a un trabajo, no vayas en la peor disposición, al contrario, vas a trabajar con ellos, entonces ve con toda la actitud para que todo funcione perfectamente bien. Y lo mismo, en mi caso y ahora sé que en el de César también, al inicio no fue así, entonces si al inicio no es así para ti en este momento, sepas que en unos años puedes lograrlo. ¿Cómo? Aventándote, haciéndolo, iterando, sin miedo. Ahora, te vas a equivocar 1000 veces en cualquier cosa, no solo en hablar así, enfrente de una audiencia o de tu trabajo o pararte a decir tus opiniones respecto a un proyecto o postura, pero en lo que sea, puede que te equivoques en 1000 cosas y va a seguir pasando, pero no tengas miedo a que eso pase, si no... No sé si ya los enredé súper mucho. Lo que quería decir es que se avienten a hacerlo. Si se equivocan, no pasa nada. Así sea César o yo, que ya podemos hablar mejor en público. Habrá en algún momento donde la reguemos, no comuniquemos bien nuestras ideas o tomemos decisiones no tan buenas, pero es parte de, porque no tenemos el contexto completo por 1000 cosas, ¿no? Y va a pasar muchísimas cosas que sí hagamos bien. Entonces, aviéntense sin miedo. Creo que los revolví un montón con lo último, pero era lo que quería decir. No, está bien. Pierdan el miedo y aviéntense. No hay mal que dure 100 años. Y lo más importante es que mientras más rápido se avienten, más rápido van a salir de ahí. Entonces, pierdan el miedo. No hay nadie que haya muerto de ataque de pánico, así que no se preocupen. Ustedes lo van a sacar bien. No te preocupes. No te Así preocupes. es, así es. Bien. Y pues bueno, ya para finalizar esta etapa, me gustaría que compartieras un mensaje final para los estudiantes interesados en estudiar ingeniería en Alemania, en el extranjero. Bueno, mira, hay muchos paradigmas en estudiar, pero yo creo que siempre una de las ventajas de estudiar en Alemania y de estar aquí ya con la experiencia es que no es tan difícil como la gente lo piensa o no es tan necesario que seas experto en todos. La mayoría de los ingenieros aquí, alemanes y en cualquier lugar en Múnich o lo que sea, tienen el mismo nivel de nosotros. Nunca se sientan mal por ser mexicanos o latinoamericanos y piensen que los ingenieros alemanes están en un nivel de Dios o lo que sea. No, siempre siéntanse seguros de lo que son y de lo que tienen. Siéntanse humildes de que siempre todos, alemanes, mexicanos, tenemos algo más que aprender. Nadie sábelo todo y por eso todos seguimos yendo a la escuela. Entonces, siéntanse orgullosos de venir de donde vienen, de estudiar donde hayan estudiado y siéntanse siempre, vamos a decir, curiosos de seguir aprendiendo. No necesiten a un profesor para seguir aprendiendo. Sean autodidactas, sean siempre ávidos de más conocimiento, nunca dejen el tema sin entender. Si algo no entienden, pregúntenle al profe, siempre estará ahí para ayudarle. Yo creo que los profes lo que más comparten es este amor, y Marisol no me dejará mentir, este amor por explicar, este amor porque a la gente le quede claro un tema y porque no vacile, por no haber aprendido en 10 minutos, que no se le cierren las puertas para aprender todo eso que debiste haber hecho en 2 años. Entonces, siéntanse humildes de preguntar, siéntanse humildes de juntarse con los profesores y decirle, oiga, profe, tengo esta duda, sin ningún miedo, ellos no se los van a comer. Tengan también la confianza de aprender un idioma nuevo y también de siempre estar mejorando. Y no hay mucho en realidad que les pueda recomendar más que se avienten al ruedo. Aquí nadie nace sabiendo, aquí nadie nace perfecto y no tienes que estudiar 20 años para tener el nivel de un ingeniero alemán. Así que ustedes, en cuanto acaben la universidad en México, se pueden perfectamente ir a una maestría en Alemania, en Finlandia o donde ustedes quieran. Lo más importante aquí es que ustedes deben de tener la paciencia y la disciplina de ser autodidactas. Eso es lo más importante. Y también de mejorar todo lo que hemos estado platicando, que son estos soft skills, estos diferentes capacidades que debe de tener un ingeniero, especialmente para brillar en las entrevistas, para las diferentes prácticas profesionales y para todos los diferentes empleos a los que ustedes pueden ser candidatos. El 80% de los ingenieros podrán ser más inteligentes, con más experiencia, y ustedes les van a ganar porque hablan mejor inglés o porque saben expresar mejor una idea. Entonces,
No todo se lo dejen a la técnica y no todo se lo dejen solamente a estudiar, sino también dedíquenle mucho tiempo a mejorar estos aspectos sociales que los van a hacer unos mejores ingenieros, sea en Alemania, en Inglaterra o donde ustedes quieran. Así que es lo que yo les podría recomendar. Échense al ruedo sin miedo, nadie nació sabiendo, todos salimos con dudas y siempre refúgiense en la gente que tiene experiencia, por ejemplo, en los, como habíamos dicho, grupos de Facebook y también pueden hablar o mandar un mensaje a la embajada. Ellos están ahí para ayudar y no tengan miedo en contactar a la gente siempre para resolver sus dudas. Así que es eso. Me uno a todo lo que acabas de decir. Muchísimas gracias. La verdad es que fue un capítulo maravilloso y creo que para dejarlos picados Eso. para un siguiente, como lo Sí. comentaba César, él era el líder de Crofi, o ya me corregirás si no, el líder de Crofi, mientras Marisol estaba en primer semestre entrando a cursos y talleres de Crofi, ¿verdad? Y Bueno, ahí también somos el club de robótica y éramos también muchos. Estaba Jera, estaba Nacho, estaba Lalo. Todos ellos también son parte muy importante. Había un presidente, vicepresidente, pero realmente todos aportábamos mucho. Y especialistas, estaba, por ejemplo, Itauki, hay muchísima gente que era especialista en lo que hacía y había mucha gente que era líder en electrónica, en mecánica, en software y todos nos apoyábamos. Tal vez habrá habido un líder administrativo y lo que sea, pero realmente las cabezas más grandes siempre nos mantuvimos al buen nivel y eso es lo que aprecié mucho en el club, que todos nos ayudábamos entre nosotros y siempre nos tratamos como iguales y eso fue lo que hizo siempre que funcionara perfectamente. bueno, me dará muchísimo gusto conocer al resto de los líderes porque la verdad es que Sí. hicieron un trabajo maravilloso. A mí me gustó muchísimo ser parte de sus cursos y talleres porque la verdad es que es cuando uno se empapa cuando entra a cualquier ingeniería porque Marisol entró a ingeniería pensando que iba a haber cosas ya prácticas desde el inicio, pero oh sorpresa, amiguitos, eso no pasa. Entras todo teórico, ciencias básicas, muy necesarias, lo entiendes hasta después, pero muy, muy importantes. Pero el hecho de tener talleres y cursos como este te abrían la posibilidad de entrar ya a lo que tú querías, ¿no? Y con el conocimiento que ibas adquiriendo en la facultad, junto con estos talleres, creo que es súper importante y yo siempre aplaudo a este tipo de esfuerzos porque son esfuerzos estudiantiles entre estudiantes y está súper padre y así fue como conocí a César y yo sé que por esta parte también tiene mucho que compartirnos y será en otro episodio porque ya llevamos muchísimo tiempo. Así es. Ah, ¿ibas a decir algo ahí? No. No, perfecto. Solamente quería agradecerte la oportunidad, decirle a los chicos que espero que hayan podido aprovechar cualquier cosa, que también estoy a su disposición cuando quieran contactarme sin ningún problema y que les deseo que cualquiera de sus éxitos y también cualquiera de sus metas se pueda llevar a cabo pronto y que no dejen de echarle ganas. Obviamente siempre hay baches, siempre hay topes, pero siempre tengan una meta y lo más importante es siempre vean el panorama con la última meta que tienen, no con el problema más cercano. Cualquier muralla, cualquier cosa la pueden saltar, siempre mantengan su vista en las metas más importantes y nunca, nunca dejen que los pisoteen sus sueños. Ustedes pueden lograr lo que ustedes deseen. Así es, y con este mensaje final vamos cerrando nuevamente. Muchísimas gracias César por cederme un poco de tu tiempo, por estar aquí en Pasos por Ingeniería y por compartirnos tanta información valiosa. Muchas gracias y felicidades por excelente trayectoria que llevas. Muchas gracias Marisol, un placer estar aquí contigo. Espero nos veamos en la próxima ocasión pronto y te deseo que todo vaya muy bien y bueno, pues que sigan los éxitos en tu canal. No, muchísimas gracias y pues bueno, adiós. Adiós. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta este punto de la conversación. César y yo estamos muy felices de que nos hayan acompañado. Espero lo hayan disfrutado y aprovechado. Las redes sociales que son LinkedIn y Facebook de César se los dejo en la caja de descripción abajo porque nos va a hacer el favor de ponerse en contacto con ustedes si tienen alguna duda o que conozcan más acerca de él. Así que muchísimas gracias y yo les veo en un siguiente episodio. Bye.